Un esposo infiel soltó una carcajada mientras firmaba los papeles del divorcio, hasta que el juez leyó el testamento de su padre. He hecho mis cuentas, Emily. La mitad de la casa del lago me pertenece, al igual que el fideicomiso. Puedes agradecerle a tu difunto padre por eso. Z. Fueron las últimas palabras que Mark Van Vance le lanzó a su esposa con una sonrisa burlona, antes de estallar en risa y firmar los documentos como si estuviera celebrando un premio mayor. No sabía que su padre había cambiado su testamento poco antes de morir, y que el juez estaba a segundos de revelar la verdad frente a todos en la sala. Lo que ocurrió después pondrá en duda todo lo que cree sobre el amor, la traición, la justicia y la venganza más allá de la tumba. Díganme, espectadores, ¿alguna vez confiaron tanto en alguien que su engaño dolió como una puñalada en el corazón? ¿Cómo enfrentaron esa traición? Escriban su respuesta en los comentarios. Porque la mañana del 15 de octubre empezó como cualquier otro martes en el corazón de Chicago, pero Emily Wessler sabía que ese sería el día que lo cambiaría todo. Se detuvo frente a los ventanales de su oficina en el estudio de arquitectura, observando cómo la ciudad cobraba vida 32 pisos más abajo. El horizonte que una vez ayudó a diseñar con su creatividad ahora le parecía una obra ajena, distante. Su teléfono vibró. Otro mensaje de su abogada, Janet Rodríguez. Audiencia a las 2 p.m. ¿Todo preparado? Más que lista. Emily lo había estado durante 18 meses, desde que descubrió los extractos de tarjetas con cargos en joyerías que jamás pisó, cenas en restaurantes donde nunca estuvo, y el alquiler de un condominio del centro que jamás conoció. El mismo condominio donde Mark había instalado a su última aventura una paralegal de 26 años llamada Stephanie, que presumía su relación en redes sociales. Mientras Emily trabajaba más de 60 horas semanales construyendo hogares para otros, su esposo se encargaba de derrumbar el suyo, una ironía que dolía más con cada proyecto terminado. En ese momento, su asistente llamó suavemente a la puerta, y lo que estaba a punto de decirle marcaría el inicio de algo que nadie vio venir. Los archivos de Morrison están listos para revisión, y la cita de las 11 fue cancelada. Gracias, Sara. La voz de Emily sonó firme, controlada, profesional. Había perfeccionado esa fachada durante los últimos 18 meses, la imagen de una mujer exitosa que dominaba cada aspecto de su vida. Aunque su matrimonio se desmoronara en silencio detrás de las paredes de su casa. Pero la realidad era mucho más oscura. Mark Evans, su esposo, durante 12 años. No solo le había sido infiel, lo había hecho con estrategia. Cada aventura planeada, cada mentira pulida con precisión quirúrgica. La manipuló con tanta sutileza que Emily llegó a dudar de su propia razón. Cuando lo enfrentó por los gastos sospechosos, él la llamó paranoica. Cuando le preguntó por sus noches ausentes, la tildó de controladora. Pero Emily Wessler no había levantado un imperio arquitectónico por ser ingenua. Y ese día, por fin, había decidido dejar de jugar bajo sus reglas. Contrató en secreto a un investigador privado, reunió pruebas y presentó la demanda de divorcio con la misma precisión con la que diseñaba un edificio. Sin escándalos, sin escenas, solo una justicia meticulosamente planeada. Lo que Emily no imaginaba era que Mark interpretaría su calma como señal de debilidad. Se jactaba ante sus compañeros de trabajo de cómo la tenía bajo control. De que se marcharía con la mitad de la fortuna familiar, y de que ella era demasiado orgullosa para ensuciarse las manos. No tenía idea del huracán que estaba por desatarse. Mientras Emily ordenaba los documentos para su última audiencia en el tribunal, su mente viajó hacia su padre, Harold, fallecido apenas 2 meses atrás. Su funeral había sido la última vez que ella y Mark se mostraron juntos en público, aparentando ser una pareja unida por el dolor. Incluso ese día, Mark había estado enviando mensajes a otra mujer mientras el ataúd descendía. El tribunal la esperaba, y también el final de todo lo que alguna vez creyó sobre el amor, la lealtad y la justicia. Pero lo que descubriría allí no solo cambiaría su destino, sino también la memoria de su padre. El tribunal del condado de Cook vibraba con el bullicio de la tarde. Abogados y asistentes se movían entre los pasillos, sus zapatos caros resonando sobre el mármol que había sido testigo de miles de finales amargos. Emily llegó 15 minutos antes, vestida con un traje gris oscuro impecable y la serenidad de quien se ha preparado para todo. Mark apareció 10 minutos tarde, pavoneándose con su reloj de diseñador y esa sonrisa altiva grabada en el rostro, como si el mundo entero aún le perteneciera, y no venía solo. Stephanie lo acompañaba, sentada entre el público con su cabello rubio perfectamente arreglado, deslizando el dedo por su teléfono como si aquello fuera una simple función de teatro. La jueza Morrison, una mujer de semblante firme y voz autoritaria, dio inicio a la sesión. Evans contra Wessler,
Sentencia final de divorcio. La abogada de Emily, Janet Rodríguez, presentó el caso con precisión quirúrgica, bienes registrados, pruebas de infidelidad, acuerdos detallados, términos definidos. Pero ni Janet ni Emily imaginaban que la verdadera sorpresa aún no había comenzado. Emily conservaría su firma, las propiedades familiares y sobre todo su dignidad. El abogado de Mark, un tiburón legal llamado Davidson, presentó otra historia. Afirmó que su cliente merecía la mitad de todo, alegando que había sido un apoyo emocional y profesional para Emily durante años. Cada mentira salía de su boca suave y brillante, como miel derramada sobre vidrio roto. Pero lo que realmente desconcertó a todos fue la reacción de Mark. Mientras la jueza Morrison comenzaba a leer los términos finales del acuerdo, él soltó una risa contenida, y luego otra, más alta, rompiendo la solemnidad del tribunal. Reír durante la disolución de su matrimonio de 12 años. ¿Algo gracioso, señor Evans? La voz de la jueza podría haber helado el fuego. Mark se acomodó la corbata, con esa sonrisa altiva que parecía tatuada en su rostro. Solo pienso en los nuevos comienzos, su señoría. Nuevos comienzos y todo eso. Emily sintió el estómago darle un vuelco. No sabía que esas serían las últimas palabras que Mark pronunciaría con tanta confianza. Incluso en ese momento, frente al fin oficial de su matrimonio, Mark seguía actuando. Interpretaba al hombre confiado, al que siempre cae de pie, listo para cobrar su parte y continuar su vida sin mirar atrás. Desde la galería, Stephanie soltó una risita contenida. El sonido atravesó la sala como un rasguño sobre metal, haciendo que la jueza Morrison entrecerrara los ojos con visible fastidio. Había tratado con hombres arrogantes antes, pero la falta de respeto de Mark rozaba la provocación. Señor Evans, le recomiendo que tome este proceso con la seriedad que merece, advirtió con voz gélida. Mark asintió con fingida obediencia y sacó su pluma dorada, la misma que Emily le había regalado en su 5º aniversario. Firmó cada hoja con un aire teatral, lanzando miradas y guiños cómplices a Stephanie. Ahí lo tienen, murmuró al deslizar los documentos sobre la mesa. La libertad nunca fue tan costosa. Emily firmó en silencio, con movimientos precisos, sin lágrimas ni temblores. Era el cierre de un capítulo que ya había dejado atrás, aunque algo en el aire se sentía diferente. Un presentimiento, una tensión que le erizó la piel, como si el verdadero final aún no hubiera comenzado. La jueza Morrison frunció el ceño mientras miraba la pantalla de su computadora, sus dedos suspendidos sobre el teclado. Un funcionario del tribunal se acercó al estrado y le susurró algo con evidente urgencia. El gesto de la jueza cambió primero molestia, luego desconcierto, y finalmente, algo que hizo que el corazón de Emily comenzara a latir con fuerza. Parece que hay una complicación, anunció la jueza Morrison. Su voz cortó la pequeña celebración de Mark como una hoja afilada. La sonrisa en su rostro se desvaneció al instante. La sala quedó envuelta en un silencio absoluto, roto solo por el zumbido de las luces y el murmullo lejano del tráfico que se filtraba por las ventanas blindadas. ¿Qué tipo de complicación?, preguntó Janet Rodríguez, poniéndose de pie. La jueza ajustó sus gafas, hojeando con atención los documentos recién entregados. He recibido un aviso de sucesión urgente relacionado con el patrimonio del señor Harold Wessler. Al parecer existen bienes en disputa que afectan directamente este acuerdo de divorcio. Emily sintió un escalofrío. Su padre había muerto hacía apenas 2 meses. ¿Qué podía haber cambiado ahora? A Emily se le heló la sangre. Su padre había muerto apenas 2 meses atrás, y según sabía, todo el proceso de sucesión ya se había resuelto semanas antes a través de su abogado de confianza, Marcus Weave. Nada fuera de lo común, o eso había creído. Mark se inclinó hacia adelante, y por primera vez en todo el día, su seguridad comenzó a resquebrajarse. ¿Y qué tiene eso que ver con nuestro divorcio?, preguntó, con un deje de nerviosismo. Según este documento, respondió la jueza Morrison, hojeando los papeles, existe una propiedad conjunta mencionada en el acuerdo de conciliación, donada originalmente a ambos por el fallecido. El Nuevo Testamento establece condiciones específicas sobre ese bien en caso de separación legal. La mente de Emily viajó de inmediato a la casa de descanso junto al lago de Ginebra. Su padre la había comprado 5 años atrás como obsequio de bodas, poniendo su nombre y el de Mark en la escritura. Valía cerca de $2 millones y representaba una parte clave de su patrimonio compartido. Davison, el abogado de Mark, revisaba los documentos con una expresión cada vez más tensa. Su señoría, mi cliente no ha recibido ninguna notificación sobre ninguna disputa de herencia. La jueza levantó la vista, su voz grave y controlada. Eso es precisamente lo que hace esto tan interesante. El asunto de la herencia Wessler se resolvió hace meses, intervino Janet. Al parecer, no del todo.
replicó con firmeza la jueza Morrison. He sido informada de que se descubrió y procesó un nuevo testamento la semana pasada. El albacea ha solicitado que sea admitido en estos procedimientos, ya que afecta directamente la distribución de los bienes. El rostro de Mark comenzó a tornarse de un rojo intenso. Esto es absurdo. Harold murió hace meses. No pueden cambiar las reglas a mitad del juego. Señor Evans, interrumpió la jueza con voz glacial. Le aconsejo que modere su tono en mi sala. La ley no se ajusta a la conveniencia de nadie. En ese instante, las puertas del tribunal se abrieron con un chirrido solemne. Marcus Weed entró, con su cabello plateado perfectamente peinado y el mismo porte impecable de siempre. A sus casi 70 años, seguía proyectando autoridad y serenidad. Emily lo conocía desde niña. Había sido el abogado, amigo y confidente de su padre durante más de 3 décadas. Pero en su mirada había algo distinto esta vez, una gravedad que heló a Emily al instante. Porque Marcus no venía a saludarla, venía a cambiarlo todo. Detrás de él entró otro hombre al que Emily no reconoció. Más joven, vestido con impecable elegancia, sostenía un maletín como si llevara dentro secretos que podían cambiar vidas. Su señoría, anunció Marcus con voz grave. Soy Marcus Weed, albacea del patrimonio de Harold Wessler. Este es David Chen, nuestro especialista en sucesiones. Nos disculpamos por la interrupción, pero asuntos urgentes requieren atención inmediata. Mark golpeó la mesa con la palma abierta. Esto es un abuso. Están tratando de torcer el proceso porque no les gustó el acuerdo. Emily lo observó, sin decir palabra, con una mezcla de desconcierto y un nudo creciente en el pecho. Su padre jamás había mencionado haber modificado su testamento. Había estado lúcido hasta el último día, pero siempre celoso de su privacidad en temas legales, incluso con ella. La jueza Morrison hizo un gesto para que Marcus se acercara al estrado. Él avanzó con paso sereno, colocó el maletín sobre la mesa y lo abrió con un clic metálico que pareció retumbar en toda la sala. Su señoría, comenzó Marcus, este documento detalla la naturaleza del bien en disputa y explica por qué requiere revisión judicial inmediata. Emily contuvo el aliento. Algo, en la manera en que Marcus sostenía esos papeles, le decía que nada volvería a ser igual. Cada mirada en la sala se centró en el maletín abierto. Incluso el murmullo del pasillo pareció desvanecerse. Marcus tomó un sobre sellado con el sello de cera del despacho de Harold Wessler y lo colocó frente a la jueza. El silencio era tan espeso que podía cortarse con un suspiro. Lo que estaba dentro de ese sobre no solo decidiría quién se quedaba con la Casa del Lago, sino también quién había sido realmente fiel a Harold Wessler. Marcus abrió su maletín con un gesto algo torpe, como si el peso de su contenido lo hiciera dudar por un instante. Su señoría comenzó con voz grave. Harold Wessler firmó un nuevo testamento 6 meses antes de su fallecimiento. Debido a la naturaleza delicada de sus disposiciones y a las instrucciones específicas relacionadas con el matrimonio de su hija, se nos ordenó revelar sus términos únicamente al iniciarse este proceso de divorcio. Las palabras impactaron a Emily como un golpe en el pecho. 6 meses atrás, fue exactamente cuando le había confesado a su padre la infidelidad de Mark, la investigación privada y su decisión de poner fin al matrimonio. Harold había escuchado sin interrumpir, sin ofrecer consejo, y nunca volvió a tocar el tema, o al menos eso había creído ella. El mazo de la jueza Morrison resonó contra el estrado. Dada la relevancia de los bienes compartidos, el tribunal admite el testamento en el expediente. Señor Weed, proceda. La voz de Marcus cargaba la solemnidad de décadas de experiencia. El testamento final de Harold Wessler, ejecutado 6 meses antes de su muerte, establece lo siguiente en relación con los activos en disputa. La sala contuvo el aliento. Nadie imaginaba que aquellas palabras estaban a punto de cambiar el destino de todos los presentes. La pierna de Mark temblaba sin control bajo la mesa. Incluso Stephanie había dejado de mirar su teléfono, percibiendo al fin el giro en la atmósfera del tribunal. Marcus leyó con voz firme: a mi hija, Emily Wessler, le lego la totalidad de mi patrimonio, valorado aproximadamente en $47 millones. Hizo una breve pausa, dejando que el número se hundiera como una piedra en el silencio de la sala. Sin embargo, continuó, excluyo expresamente a Mark Evans de cualquier beneficio presente o futuro. El tribunal explotó en murmullos. Davidson se levantó de golpe. Objeción, esto es inadmisible. Siéntese, consejero, ordenó la jueza Morrison con una voz que cortó el aire. Continúe, señor Weed. Marcus retomó la lectura. En caso de existir algún bien compartido entre Emily Wessler y Mark Evans al momento de mi fallecimiento, dicho bien regresará en su totalidad a Emily Wessler, sin obligación alguna de compensación económica a la otra parte. El rostro de Mark perdió todo color.
La casa del lago Geneva desaparecía de su futuro ante sus ojos, pero Marcus no había terminado. Lo que venía a continuación no solo le quitaría su fortuna, también su última pizca de poder. Además, continuó Marcus con voz firme, se disuelve el fideicomiso familiar Harold Wessler, creado originalmente para el beneficio de futuros nietos y actualmente valorado en $12 millones. Todos los activos serán transferidos directamente a nombre de Emily Wessler con efecto inmediato tras su separación legal de Mark Evans. Las manos de Emily comenzaron a temblar. El fideicomiso, ese dinero que nunca había tocado, reservado para los hijos que ella y Mark nunca tuvieron, porque él siempre encontraba una excusa más para posponerlo. Su padre lo había visto todo, observando, analizando, esperando el momento justo. Además, prosiguió Marcus, su tono ganando fuerza, la colección de arte ubicada en la residencia conyugal de los Evans, adquirida íntegramente con fondos de la familia Wessler y valorada en aproximadamente $8 millones, será devuelta a Emily Wessler tras la disolución del matrimonio. El rostro de Mark se tensó. Finalmente encontró su voz. Esto es una locura. No pueden revertir la propiedad así como así. La jueza Morrison revisó los documentos con calma metódica, su mirada afilada saltando de una página a otra. Y cuando levantó la vista, la expresión en su rostro hizo que incluso Mark guardara silencio. Señor Webb, estos activos fueron adquiridos en su momento por el fallecido y posteriormente obsequiados a la pareja, ¿cierto? Así es, su señoría, respondió Marcus con serenidad. El señor Harold Wessler mantuvo registros meticulosos que prueban que la financiación de todos los bienes en disputa fue exclusivamente suya. El Nuevo Testamento únicamente especifica la titularidad en caso de separación conyugal. David Ching avanzó con paso firme, abriendo un maletín repleto de documentos, extractos bancarios, contratos de compraventa, declaraciones de impuestos sobre donaciones. Harold había guardado hasta el último papel. El abogado de Mark tecleaba con desesperación en su teléfono, como si pudiera calcular el valor exacto de lo que acababa de esfumarse del futuro de su cliente. La casa del lago de Ginebra, el fideicomiso, la valiosa colección de arte. Millones que Mark ya consideraba su boleto hacia una nueva vida. Emily observó a Marcus en silencio absoluto. Su padre había previsto cada detalle. No solo había protegido su legado, lo había convertido en el arma perfecta para asegurarse de que Mark no se llevara nada que llevara el nombre Wessler. Hay algo más, anunció Marcus en un tono bajo pero firme. El aire en la sala pareció detenerse. Mark tenía el rostro desencajado, a punto de perder el control. Incluso Stephanie, pálida como la tiza, comprendió que la fortuna de su benefactor se había desvanecido en un truco legal imposible de revertir. La jueza Morrison se inclinó hacia adelante. Su voz cortó el silencio como una orden. Proceda, señor Weave. El señor Harold Wessler también dejó un mensaje personal, destinado a ser leído durante estos procedimientos. Marcus extrajo un sobre sellado, rompiendo el sello de cera con un cuidado casi ritual. Dentro había una única hoja escrita con la inconfundible caligrafía de Harold. El corazón de Emily latía con fuerza, temiendo y necesitando escuchar esas palabras al mismo tiempo. Marcus desplegó la carta y su voz resonó en la sala, cada palabra pesando como un martillo. Estas son las palabras de Harold Wessler, dirigidas a ser leídas ante Mark Evans en el proceso de divorcio. Mark se aferró a la mesa, los nudillos blancos, la mandíbula tensa. Mark, subestimaste el amor de un padre por su hija. Y nadie en esa sala estaba preparado para lo que venía después. Cuando Emily me habló de tus engaños, tus infidelidades, tus mentiras, tus cuentas en el extranjero, el dinero que ocultaste, supe exactamente qué clase de hombre eras, leyó Marcus con voz firme, el tipo que confunde la bondad con debilidad. A Emily se le detuvo el aliento. Su padre sabía de las cuentas offshore, las mismas que su investigador privado había descubierto apenas unas semanas atrás. Marcus siguió leyendo, sin levantar la vista del papel. Pasaste 12 años aprovechándote de la lealtad de mi hija, mientras preparabas tu huida. La cuenta en las Islas Caimán, las propiedades en Suiza, la escritura a nombre de tu hermano. ¿De verdad creíste que no lo descubriría? El rostro de Mark perdió todo el color. Davison, su abogado, garabateaba notas frenéticamente, el sudor brillando en su frente, mientras calculaba las posibles consecuencias penales. Marcus hizo una pausa, dejando que el silencio pesara sobre todos antes de continuar. He pasado los últimos 6 meses reuniendo pruebas de tus actividades financieras. Cada activo oculto, cada transferencia fraudulenta, cada dólar que creíste haberle robado a mi familia, ha sido rastreado y entregado a las autoridades competentes. Un murmullo recorrió la sala.
Emily sentía como el suelo bajo sus pies se disolvía entre incredulidad y asombro. Su padre no solo la había protegido, la había vengado. La sala del tribunal se llenó de murmullos ahogados. La jueza Morrison alzó la mano exigiendo silencio. Emily aún no lo sabe, continuó Marcus, con voz serena pero implacable. Pero el Servicio de Impuestos recibió ayer un informe completo sobre sus operaciones de evasión fiscal. El Colegio de Abogados también ha sido notificado por uso indebido de fondos de clientes, y su firma legal recibirá los documentos oficiales el lunes por la mañana. Mark se puso de pie de golpe. Esto es persecución, difamación, rugió. El mazo de la jueza golpeó con fuerza el estrado. Siéntese o será expulsado de esta sala, ordenó con voz helada. Marcus no se inmutó. Te reíste mientras firmabas los papeles del divorcio porque creías haber ganado, dijo, su mirada fija en Mark. Trajiste a tu amante aquí para degradar a mi hija una última vez. Pero cometiste el error de olvidar con quién estabas tratando. Los Wessler no se quiebran. Se levantan más fuertes. Emily miró la carta con la vista empañada por las lágrimas. Incluso después de muerto, su padre seguía protegiéndola. El arte que colgaste en tu casa, en mi casa, continuó Marcus. La casa del lago donde presumías tus conquistas. También eran de él. Un silencio absoluto llenó la sala, tenso, eléctrico. Y entonces una última línea en la carta hizo que todos contuvieran la respiración. El fondo fiduciario en el que confiabas ya no existe, leyó Marcus con calma glacial. Pero esto es algo que no sabes, Mark. También adquirí, hace 6 meses, el edificio donde funciona tu bufete, a través de una compañía pantalla. El rostro de Mark se tornó de un rojo oscuro. Su prestigiosa firma en el centro de la ciudad, símbolo de su ego y de su éxito, pertenecía en realidad al hombre que había traicionado. Tu contrato de arrendamiento vence el próximo mes, continuó Marcus, sin apartar la mirada. El lunes recibirás la notificación de desalojo. Te recomiendo que busques una nueva oficina y, de paso, un nuevo techo para ti y tu acompañante. Stephanie se levantó bruscamente, los tacones resonando por la galería, mientras salía casi corriendo, con el teléfono temblando en sus manos. La burbuja perfecta de su vida en redes sociales acababa de estallar. Marcus dobló la carta con sumo cuidado, como si guardara un testamento sagrado. Harold Wessler terminó con estas palabras, dijo. Emily, merecías algo mejor que este hombre. Ahora tienes la libertad y los medios para empezar de nuevo. Y tú, Mark, has ganado cada una de las consecuencias que te esperan. El silencio en la sala era tan denso que se podía oír el reloj del tribunal marcando los segundos. La sala del tribunal quedó envuelta en un silencio casi reverencial, roto solo por la respiración entrecortada de Mark. Su reino de arrogancia y mentiras se había desmoronado en apenas 15 minutos de precisión legal implacable. La jueza Morrison observó al hombre derrotado frente a ella. «Señor Evans, ¿desea decir algo?», preguntó con voz firme. Mark abrió la boca, pero ningún sonido salió. Solo el movimiento inútil de alguien que intenta inhalar aire en medio del naufragio. No hubo risas, ni burlas, ni soberbia. Solo el ruido del vacío. El sonido seco de un hombre viendo cómo su mundo se desploma sin remedio. El mazo del juez cayó con fuerza quirúrgica. Por la presente se disuelve el matrimonio entre Emily Wessler y Mark Evans. Todos los bienes en disputa se asignan a la señora Wessler, conforme a las disposiciones del patrimonio de Harold Wessler. Mark permaneció inmóvil, mirando los documentos que minutos atrás había considerado su boleto a la libertad, y que ahora eran su sentencia de ruina. El hombre que había llegado pavoneándose al tribunal, soñando con millones, se encontraba frente a la pérdida absoluta de reputación, fortuna y dignidad. Emily se levantó lentamente, manteniendo la compostura pese al terremoto emocional que acababa de atravesar. Había entrado a esa sala esperando un trámite más, un divorcio como tantos otros. Pero lo que encontró fue el último acto de amor de su padre, una venganza cuidadosamente planeada, una obra maestra de justicia silenciosa que le llevó 6 meses perfeccionar. Marcus Weave se acercó con una leve sonrisa, el cansancio y la ternura marcados en su rostro. Tu padre me pidió que te entregara esto al terminar el proceso, dijo, extendiéndole un sobre pequeño con la inscripción para el nuevo comienzo de Emily. Dentro había una nota escrita con la caligrafía firme y elegante de Harold Wessler. Querida hija, cuando leas estas palabras, la justicia ya habrá sido servida. El hombre que traicionó tu confianza sabrá que cada acción tiene un precio. Ahora tienes tu libertad, tu dignidad y los medios para construir la vida que siempre mereciste. Nunca lo necesitaste, Emily. Solo necesitabas recordar la fuerza que siempre estuvo en ti.
Con todo mi amor, papá. Emily dobló la nota con delicadeza, sosteniéndola contra el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de tristeza, sino de profunda gratitud, por un padre que la había amado lo suficiente como para protegerla incluso desde el más allá. El abogado de Mark empacaba sus cosas con manos temblorosas, intentando trazar una ruta de escape antes de que la tormenta legal lo alcanzara. Las cuentas offshore abrirían investigaciones federales. Las denuncias ante el colegio de abogados sepultarían la carrera de Mark, y los cargos por evasión fiscal probablemente terminarían en prisión. Emily caminó con paso firme hacia la salida del tribunal. Detrás de ella se escuchó por fin la voz quebrada de Mark. Emily, espera. Podemos arreglar esto. Déjame explicarte, suplicó, la desesperación ahogando cada palabra. Ella se detuvo justo en el umbral y giró lentamente. Lo observó con la calma de quien ya no teme al pasado. Frente a ella no había un rival, ni siquiera un enemigo. Solo un hombre roto, un ego derrumbado bajo el peso de sus propias decisiones. El abogado arrogante que se rió mientras firmaba los papeles del divorcio ahora lucía exactamente como era, pequeño, vacío y vencido. La voz de Emily sonó serena, pero firme, resonando en cada rincón de la sala del tribunal. Lo curioso de reír al final, Mark, es que tienes que merecerlo. Las puertas se cerraron tras ella con un golpe suave pero definitivo. Afuera, la luz del sol otoñal de Chicago se sentía más cálida que en mucho tiempo. Su teléfono vibró una y otra vez con mensajes de colegas y conocidos que ya comentaban los rumores sobre el juicio. Emily no respondió ninguno. Tenía una empresa que dirigir, una vida que reconstruir, y por primera vez en años, la libertad de hacerlo sin sombras detrás. A veces, la justicia llega en forma de sentencias y abogados, y otras veces llega disfrazada del amor de un padre que se niega a dejar que el dolor de su hija sea en vano. Mark Evans, el hombre que se creyó intocable, acababa de aprender la lección más costosa de todas.